Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a reflexionar el Evangelio del día de hoy, 6 de agosto. Estamos celebrando la transfiguración del Señor y lo vamos a escuchar a través de su palabra. El Salvador está de fiesta, San Salvador. Y ahora en este día vamos a leer el Evangelio según San Marcos 9, del 2 al 10. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y nos dice la palabra: en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabían lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de ahora, querido hermano, nos muestra la transfiguración de Jesús, las vestiduras, lo que nosotros vemos, lo que nosotros muchas veces queremos ver en la vida nuestra, cómo cambia nuestra vestidura ante la presencia de Jesús. Esto es hermoso, este pasaje, este momento, cuando la transfiguración de Jesús, esas vestiduras blancas, y como dice, se queda uno, cuando mira esto, se queda uno, como dice, anonadado de poder ver algo más allá de lo que Jesús nos muestra en esta vida. Pero es hermoso cuando dice: sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blanca, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés y conversaron con Jesús. Nosotros a veces conversamos con Jesús. Siempre me gusta decir cómo aplicamos la palabra de Dios para mí, cómo la estoy yo viviendo. Me estoy poniendo en la presencia de Jesús y converso con Él para poder lograr a tener esas vestiduras blancas, para poder ver a Jesús más allá y que ese rostro y que esa belleza de Jesús pueda resplandecer en mi vida también y que pueda cambiar todo mi ser a través de la presencia. Qué dichoso Elías, qué dichoso Moisés cuando estuvieron cerca de Jesús y se quedaron ellos tan impactados que no entendían lo que estaba pasando. Pero siempre en la vida nuestra no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, pero Jesús siempre está luchando por transfigurar la vida nuestra, así como eso transfiguró en ese momento su vida, su esplendor. También está tratando siempre de luchar para que nosotros transformemos nuestra vida. Transformemos nuestra vida, querido hermano, en una actitud creyendo en Jesús, que siempre Él está viéndonos y queriéndonos transformar. Y qué dichoso Elías, qué dichoso Moisés, cuando estuvieron tan cerca de Jesús, cuando estuvieron conversando. Hagamos lo mismo nuestro.
cambiando nuestra vida de pecado para cambiar a una vida de transfiguración para el Señor. Y dice, entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decían porque estaban asustados, porque nosotros nos asustamos y tenemos miedo muchas veces de entrar en el camino del Señor y poder ver más allá de lo que Él nos pueda mostrar. Pero a través de esto manifiestan la alegría de Pedro, de Elías, de Moisés, que no quieren salir. ¿Cuándo nos ha pasado a nosotros que cuando sentimos una presencia sobrenatural no queremos salir al mundo? No queremos salir para no pecar y queremos quedarnos ahí. Por eso le dice Pedro que hagan una choza para que se queden ahí viviendo ya, porque no quieren volver al mundo. A nosotros mismos nos ha pasado esto. No queremos, cuando hemos tenido un encuentro con Jesús real, no queremos volver al mundo para no pecar. Nos sentimos tan indignos, nos sentimos tan bellos, tan grandes, que no queremos volver porque vamos a pecar y vamos a caer en el mundo también nuevamente. Por eso le dice esto Pedro a Jesús. Pero se formó, dice, entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de estos nubes salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchemos la voz de Jesús. Escuchemos lo que Él nos dice para poder transformar nuestra vida y que transformemos nuestro caminar, porque caemos en el pecado y estamos escuchando la palabra y nunca hay transformación en nuestra vida. Siempre hay egoísmo, siempre envidia, siempre caemos en los celos, en el rencor. Siempre estamos cayendo en aquello que no es agradable y por eso no hay vestiduras nuevas en nuestra vida. Por eso no hay transformación en nuestro ser. ¿Por qué? Porque no hemos dejado y que Dios nos hable, que escuchemos la voz de Jesús, como lo dice la palabra de Dios. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchemos la voz de Dios, dejémonos guiar por su presencia y en este momento siempre vamos a estar guiados por la presencia de su Espíritu, de su amor y de su valentía y vamos a ser felices. No hay manera de ser feliz en este mundo que dejándonos transfigurar por Jesús. Como Él lo hizo, también puede hacerlo en tu vida. Hacer realidad esa transfiguración en mi existir. Eso es lo grandioso. Eso es lo bello. Por eso me encanta donde dice: se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Hoy te está diciendo a ti: Jesús es mi Hijo amado, escúchalo para poder ser transformado de ahora en adelante tu vida y que podamos disfrutar de una alegría sobrenatural como lo vivió Pedro, como lo vivió Moisés, como lo vivió Elías, que se quedaron impactados de ver la transfiguración de Jesús. Quedémonos nosotros también impactados de ver la transformación de Jesús en mi vida. Hacerme la pregunta, hacerme y continuar siempre escuchando la voz de Dios. Por eso, querido hermano, digámosle ahora al Señor que nos deje transfigurar por su presencia y que cambie mis vestiduras negras como sea, como lo que yo tengo, por esas vestiduras blancas y pueda reflejar a un Cristo resucitado en mi vida. Cuando bajaba de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso, de resucitar de entre los muertos. Ellos no entendieron, queridos hermanos, resucitar de entre los muertos.
Jesús resucitó al tercer día. Jesús nos da la victoria cuando nosotros también estamos muertos en el pecado y resucitamos cuando nos encontramos con Cristo transfigurado con las vestiduras blancas, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar continuamente y dejándonos amar por una presencia de Jesús en la vida nuestra. Digámosle al Señor: dame siempre de tu pan, de tu presencia, de la Eucaristía, de esa presencia de tu palabra, mi Señor, para que pueda revestirme con las vestiduras blancas, así como tú fuiste transformado. Permíteme ahora que mi vida sea transformada. Queridos hermanos, disfrutemos este día con la transfiguración de Jesús, pero sobre todo en mi vida. Que Dios les bendiga y les guarde siempre.